Hola, les damos la más cordial bienvenida a la transmisión de la Comisión de Capital Humano. Primero queremos agradecerle al contador Daniel Medina, nuestro presidente de la asociación, por darnos estos espacios, a la contadora Hilda Rodríguez, vicepresidente a cargo de esta comisión, también que siempre nos apoya para estos espacios y transmisiones. Y bueno, mi nombre es Miriam Altamirano, soy la presidenta de la Comisión de Capital Humano. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema pues muy importante para nosotros, para nuestros despachos, para las empresas que asesoramos, y va encaminado a los estudios socioeconómicos y la protección de datos personales. Está aquí conmigo el contador Sergio Guzmán, integrante de la comisión. Hola Sergio, bienvenido, muchas gracias. Hola Miriam, Joel, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, un gustazo. Está nuestro invitado, el licenciado Joel Venegas, que en este momento el contador Sergio nos hará favor de leer su semblanza. Joel, muchas gracias por aceptar la invitación y por venirnos a transmitir parte de tu conocimiento y experiencia. Un gusto y un placer poderlo hacer. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. El licenciado Joel Venegas Ruiz, empresario y emprendedor, más de 20 años de experiencia en estudios socioeconómicos, presidente fundador de la Asociación de Investigadores de Estudios Socioeconómicos y Evaluaciones de Confianza, AC, socio fundador y director comercial de WorldBurger Innovaciones ADCB, la primera plataforma digital abierta para los que realizan estudios socioeconómicos. Socios de Estudios México, agencia de estudios socioeconómicos, socio fundador y director comercial de lavado interno de motores Deep Clean, SADCB, empresa en el sector automotriz, socio fundador de ADAR, participación en economía PYME, director comercial de Grupo Capium, consultor de recursos humanos y outsourcing de personal y nómina, donde se presenta sus servicios en casi 20 años. Coordinador de proyectos especiales en Morgan Administración, coordinador de recursos humanos en Granjas Porcinas Santa Mónica, impulsor de la guía de sanas prácticas en colaboración con el extinto desaparecido INAE, impulsor de la autorregulación en materia de protección de datos personales para las agencias de estudios socioeconómicos e investigadores de campos de estudios socioeconómicos, capacitador en toma de evidencia fotográfica para investigadores de campo de estudios socioeconómicos y director, productor y conductor del programa de shopping con el coach Joel y el licenciado Armando, entre otras grandes actividades. Estimado Joel, pues muchas gracias por acompañarnos. Eres un experto en el tema y vaya que nosotros como contadores necesitamos toda esta información. Como bien platicábamos antes de iniciar el programa, los contadores somos como puntas de flecha, pero hay veces que hacemos de todo, ¿no? Hacemos reclutamiento, bueno, hacemos la publicación de la vacante, el reclutamiento, hacemos la entrevista, hacemos el contrato, lo capacitamos y cerrando el ciclo, lo despedimos también, ¿no? En toda esa parte, y hay veces que hasta atendemos la demanda. Entonces, es en ese ciclo, como contadores, precisamente, que buscamos aquí en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, darle a conocer a los asociados esta parte de por qué es necesario, cuáles son los tiempos, las consecuencias, y también el riesgo que puede tener tanto el contador como la pequeña y mediana empresa. Sobre todo enfocándonos a esa parte de la pequeña y mediana empresa que no tiene un departamento de recursos humanos, no tiene consultoría, y básicamente todos recurren al contador, ¿no? Que se descompuso algo el contador, que contrata a alguien el contador, ¿no? En esa parte. Y asumimos cargos y riesgos que luego no nos corresponden. ¿Y quién mejor de ti, del experto que maneja este tema? Y si nos pudieras iniciar a platicar de tu asociación, ¿por qué surge, cómo surge y en qué necesidades? Sí, mira, si podemos apoyarnos con la primera diapositiva, y yo les haría una pregunta a ustedes. ¿Les han hecho un estudio socioeconómico alguna vez? Sí, a mí varios. ¿Sí? ¿Y cómo ha sido su experiencia con eso? Invasivo, incómodo, y digo, aunque son datos que ya diste, pero otra vez que te lo está preguntando una tercera persona, y el estudio socioeconómico pues son datos como que muy personales, ¿no? De tu familia, de tu entorno donde vives, son cosas como que más privadas, ¿no? Sí, pues a mí también me han ido a visitar, como lo comentábamos, te vuelven a pedir datos que ya diste en la empresa,
ya ahora sí los comprobantes, aunque también los has llevado, hay que llevarlos con los vecinos, que den alguna opinión de ti, que eso también, bueno, pues es digo, por la parte de empleado, sí lo sientes un poco invasivo, pero también creo que por la parte de empleador, te empieza a dar más garantías, ¿no? Entonces, bueno, sí, a mí me han hecho creo que 2 o 3, y pues sí, ahí ha estado mi familia, ajá, exacto, les preguntan, los ven. En una ocasión mi papá acababa de tener un accidente, pues ahí estaba mi papá junto a mí, atendiendo la entrevista, exactamente. Y cuestionándote, ¿no? ¿Y por qué te preguntan eso? ¿Y por qué tienen que saber eso? Y sí, y eso, ¿no? Como para que es un poco extraño, sí, es un poco extraño. Entonces, bueno, como se darán cuenta, los estudios socioeconómicos, como bien lo mencionaste, Sergio, son hasta cierto punto invasivos, ¿no? Y a veces suelen durar, pues, un buen rato, ¿no? A veces duran, sí, 1 hora o a veces hasta 1 hora y media, ¿no? Dependiendo de la cantidad de datos que te pregunten ahí y la habilidad para escribir en los equipos o a mano, dependiendo de cómo lo hagan, los asesores. Entonces, nosotros viendo precisamente todo eso, es que creamos la Asociación de Investigadores de Estudios Socioeconómicos y Evaluaciones de Confianza, con el fin de profesionalizar. Si nos puedes poner la siguiente, por favor. Nos estamos dando cuenta de que eso. Les voy a platicar más o menos cómo es esta parte de los estudios socioeconómicos. Generalmente es una agencia o una persona física que van a hacer los estudios socioeconómicos. Las agencias generalmente contratan freelancers, es decir, personas que por una cantidad van a tu casa y te hacen esa serie de preguntas y todas esas, y recaban toda esa información y validan, ¿no? También esa parte. Entonces, esos nosotros les llamamos investigadores de campo. En el argot se conocen como freelancers, pero nosotros les llamamos investigadores de campo de estudios socioeconómicos. Entonces, ellos van a recabar una información, otra información, como dices, ya la dieron ustedes en la empresa, ¿sí? Y entonces empezamos a ver una serie de copias de la información personal en muchos niveles, ¿no? Vamos a pensar en algo muy sencillo. De repente hay alguien que lo está haciendo, cuando mucho, en su computadora. Ese investigador de campo. ¿Qué pasa con ese investigador de campo cuando se va a su casa? Pues tiene que, además de todo, pasar esa información a un formato. Y esa información la sube a la red. ¿Cómo la sube? A través de un correo electrónico. Y entonces le llega a alguien que tiene esa información en su pantalla y que también no sabemos qué pasa con esa información, ¿no? De repente estamos en la oficina y abrimos el estudio de alguien y pasa el compañero o nos hablan y nos vamos de nuestro lugar y ya está expuesta esa información. Entonces, nosotros viendo esa problemática, creemos que es indispensable profesionalizar el sector de estudios socioeconómicos. Y nosotros hemos empleado como 2 grandes guías. Una es la protección de datos personales y la otra es, pues bueno, las sanas prácticas en hacerlo, ¿no? Eso es lo que buscamos. Buscamos hacer que el sector sea profesional y que responda a las necesidades de las empresas para darles la seguridad, no nada más la seguridad de que a quién están contratando, sino la seguridad de que no te van a meter una demanda por un mal manejo de los datos personales. Sí, porque al final también, tanto la empresa a la que contratas como pues la empresa que te mandó a hacer el estudio, finalmente son responsables, ¿no? O sea, todo lo que vas, como bien decía Sergio, o sea, todo lo que estás exponiendo, porque incluso pues, sacan fotos de ti, de tu casa, de adentro, de afuera, y aparte, bueno, pues... Y a veces en esa foto sale tu papá, sale tu abuelita, quien estuvo acompañándote ahí en la entrevista, sí, que no tienen por qué tener fotos de las personas, ¿verdad? A mí solo me lo han dado con foto del candidato, pero sí, o sea... No, a veces sí es así, o sea, cuando entregan el informe así es, pero se quedan en los equipos de los investigadores de campo, ¿no? Claro. Entonces, por eso nosotros reconocemos esa necesidad de eso, ¿no? La asociación, por ahí si le puedes dar un poco adelante, por favor. ¿No? Ok. Bueno, como todos sabemos, pues
los derechos humanos son importantes cuando se trata de incursionar con empresas transnacionales o cuando queremos hacer negocios con empresas de otros países o que empresas que hacen negocios con otros países nos quieran contratar como agencia, ¿no? Sí. Bueno, entonces, visto esa necesidad, el gobierno implementó la Ley Federal de Protección de Datos Personales y Protección de los Particulares por ahí del 2010, ¿no? Y aunque, si le puedes dar a la siguiente también, por favor. Y aunque específicamente no hay una ley que se aplique a las agencias de estudios socioeconómicos como tal, sí reconocemos que es la parte que más, o sea, nuestro trabajo es lo más apegado al tratamiento de los datos personales. Entonces, en esa necesidad se crea la asociación para conducir a las agencias en ese camino. Nosotros dentro de la asociación, también si le puedes dar a la siguiente, por favor. Tenemos nuestros objetivos muy claros, ¿no? Y queremos ser auditores y certificadores de todos los que intervienen en el proceso de los estudios socioeconómicos. Estamos liderando 3 estándares de competencia laboral y una norma oficial mexicana para hacer estudios socioeconómicos. Hemos trabajado con la extinta INAI para rehacer la guía de sanas prácticas en la realización de estudios socioeconómicos y también hemos creado el Registro Nacional de Investigadores de Campo de Estudio Socioeconómico, en el cual capacitamos y certificamos. Esa certificación incluye un estudio socioeconómico para ese investigador de campo. ¿Para qué? Para saber quién es, dónde vive, si vive donde dice que vive, si tiene referencias positivas con sus vecinos, etcétera, ¿no? Eso le da cierta garantía, pero además de eso le hacemos una evaluación de confianza y los capacitamos. Precisamente la capacitación de los investigadores de campo tiene que ver con protección de datos personales para que no pregunten cosas que no necesitan preguntar. Okay. Ajá. Y también les enseñamos a tomar fotografías para que no tomen fotografías de lo que no tienen que tomar, ¿no? Uh-huh. Y esa certificación, el examen, las capacitaciones, las pruebas de confianza y todo eso nos da una certeza de con quién está trabajando, ¿no? Entonces procuramos y recomendamos a todas las agencias que quieran hacer estudios socioeconómicos que se metan a nuestra página, a imeso.org, para que ahí encuentren el Registro Nacional de Investigadores de Campo y puedan hacer que sus investigadores de campo se certifiquen para que le den precisamente esa certeza, esa seguridad a las empresas que los contratan, ¿no? Y bueno, la otra es hacer convenios con empresas para obtener las referencias laborales. Platicábamos fuera del aire que las referencias laborales, la información de las referencias laborales no es propiedad de las empresas, sino la información de las referencias laborales es propiedad del titular de los datos personales. O sea, hay empresas que se niegan a dar referencias laborales, pero la verdad de las cosas es que están desatendiendo un mandato del titular de los datos personales, porque cuando nosotros firmamos el consentimiento expreso para hacer un estudio socioeconómico, nosotros le estamos diciendo a la agencia que puede obtener nuestra información sobre nuestras referencias laborales. Es que esta parte de datos personales, ¿por cuántas personas pasa, no? La empresa que lo solicita, a la agencia que lo tiene, al investigador de campo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo si la procesan dentro de ese brinco, o sea, por lo menos 4 o 5 personas pasó ese dato, ¿no? Y se puede perder. Y de acuerdo a la tecnología que utilicen, pueden hacer 1, 2, 5 o hasta 20 copias, ¿no? Y sí. Que pueden estar en la red. Y además, bueno, hay que tener las medidas de seguridad. Oye, Joel, me regreso, no sé si lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta certificación es para que vayan con ustedes quienes quieran tener esa calidad, ¿no? O pasar, pues de ser un simple ejecutor de las visitas y para los estudios socioeconómicos, allá tener esa certificación, que nosotros como empresas ya estemos seguros a quién estamos contratando, pero si nos lo aterrizas un poquito más para que nuestros asociados, realmente difícilmente creo que los asociados van a poderse certificar o sea algo que vayamos a hacer,
pero sí vamos a contratar a esas empresas. ¿Dónde podemos nosotros ver o localizarlas? O como nos dices en tu asociación, hay un directorio. Si yo, por ejemplo, ahorita quiero contratar 2 personas, tal vez soy un despacho muy pequeñito, quiero 2 personas, pero sí me interesa, yo sí le veo un valor agregado a que haya un estudio socioeconómico, ¿no? Y también, bueno, me gustaría saber eso, también el costo, entre qué costos están, y qué es lo que tengo que hacer, porque yo ahorita, bueno, pues voy empezando, quiero que esté ese estudio, quiero que esté bien en regla la gente que entra conmigo, o para asesorar a uno de mis clientes, ¿a dónde me dirijo o qué es lo que tengo que hacer para ir con un profesionista que tenga yo la garantía de que me está cumpliendo todos estos estándares? Mira, nosotros tenemos aproximadamente 5 años de que nos constituimos como asociación. Ha sido un trabajo muy, muy difícil porque, bueno, las agencias siempre han dicho, pues si siempre lo hicimos así, ¿por qué ahora lo tenemos que hacer bien, no? O sea, nunca he tenido problemas. Entonces, bueno, ha sido lento el proceso. Ya tenemos nosotros un directorio de investigadores de campo certificados, otros que no están certificados, pero que sí han tomado las capacitaciones. O sea, no se les ha hecho la prueba de confidencialidad y el estudio socioeconómico, porque, bueno, eso tiene un costo, ¿no? Pero toda la gente que quiera capacitarse en materia de protección de datos personales para hacer estudios socioeconómicos puede acceder a nuestra página. Nuestra página es www.imeso.org y ahí en el apartado de capacitación van a poder encontrar los cursos de protección de datos personales, de elaboración de estudios socioeconómicos y de levantamiento de evidencia fotográfica, ¿ok? Entonces, ahí se puede. ¿Qué te puedo recomendar para tus clientes? Una, pues que se acerquen a la asociación. Okay. Nosotros tenemos un correo electrónico al que se pueden dirigir, que es info@imeso.org. Sí. info@imeso.org y nosotros les resolvemos pues las dudas que pudieran tener. La otra es que los podemos canalizar con algunas de las empresas que son asociadas y que están comprometidas con nosotros en llevar a cabo los procedimientos que garanticen la protección de datos personales. Y ahí es donde pueden encontrar esa parte precios. Es muy importante, porque luego nosotros, como contados como punta de flecha, nos dicen, oye, la empresa está creciendo, ¿no? Busca gente. Y lo primero también buscan, primero velocidad y luego precio, ¿no? Y es ahí el riesgo donde podemos tener, y realmente lo que queremos es buscar certeza, porque queremos evitar rotación de personal, tenemos que tener persona que realmente sepa lo que está haciendo, seguridad de que estamos contratando a quien nos dijo que es, y sobre todo esa persona pues, no cause conflictos dentro de la empresa. Así es. Sí, la recomendación es acercarse ahí para evitar eso que comentas y no quedarse en la competencia por precio. Porque también, como platicábamos hace rato fuera del aire, hay mucha gente que trabajó en una agencia o se quedó con un formato y piensa que es llenar el formato, simplemente eso es un estudio socioeconómico. Y entonces la información tiene que venir adecuada a lo que tú haces, a lo que tú estás buscando. Porque además hay un principio de proporcionalidad que tiene la ley de protección de datos personales, que si tú no cumples con ese principio y estás pidiendo más información de la que necesitas para tu finalidad, pues estás adquiriendo responsabilidades por una información que no tendrías por qué tenerla, ¿no? Sí. Dependiendo de esa información, es lo que te puede ocasionar las sanciones. Sí, también con el interesado, ¿no? ¿Cuánto tiempo la tienes que guardar? ¿Qué vas a hacer con ella? Si la puedes transmitir o no. Bueno, esa parte de protección de datos también. Sí, ahorita sí les vamos a platicar un poquito, ¿no? Acerca de lo que son los tratamientos de los datos. Okay. Y vamos a ver también un poquito de cuáles son los principios y deberes de las personas que tratamos datos personales, ¿no? Entonces, si puedes poner la siguiente, por favor. ¿Alguna vez se preguntaron esto? ¿Cuánto cuestan los datos personales? No, pero... Estos precios son del 2023, la verdad es que no lo tengo tan actualizado. No dejan de hablar al teléfono, entonces... Exactamente, ¿de dónde están obteniendo los datos, no? Entonces, ahora les hablan para tener tarjetas. Tengo 4 llamadas de Estados Unidos del sábado a la fecha,
Sí. Y digo, ¿dónde Yo también. Yo pienso que un cliente del Reino Unido quiere mis servicios. Sí, los de Estados Unidos, Michigan, te están hablando para consultarte y no les estás contestando. Sí. Entonces, es por eso, la delincuencia organizada, porque es a través de delincuencia organizada, tienen una ganancia por cada dato personal que consiguen de las personas, ¿no? Entonces, por eso no es de sorprender que las bases de datos de las telefónicas y las bases de datos que en algún momento se comprobó que el IFE, creo que en ese tiempo era el IFE, que se perdieron, que fueron hackeadas, curiosamente, etcétera. Bueno, pues es por eso, es porque tienen un precio, ¿no? ¿Para qué se usan? Pues bueno, para muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas suplantaciones, para obtener créditos a nombre de otro. Ajá. ¿Están bien baratos? Sí. Digo, aún así, una firma electrónica. Oye, sí, pues sí, eso se vende en masa, ¿no? Sí, puedes poner la siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí solamente hablamos de, pues, el valor que es la privacidad que tenemos, el derecho a la privacidad que tenemos y a la determinación propia de nuestra información, que no estén expuestos, pues, a ningún tipo de corporación, de servidores públicos, sindicatos, etcétera, iglesias, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno decide sumarse a esa protección. ¿Sí puedes poner la siguiente, por favor? Y crea la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Y además aquí es donde nos dice precisamente que es de observancia. En la siguiente, por favor. Bueno, esto fue en el 2010 cuando inicia. Hoy sabemos que este año hubo una modificación a la ley, que básicamente las diferencias son un poco en quién es la institución ahora encargada de llevarla a cabo esta protección, ¿verdad? Y ahora es la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno, en la parte de datos personales, y trae algunas otras precisiones en cuanto a quién es el responsable, que está más confuso, creo yo, quién es el responsable, quién es el encargado, y etcétera. Algunas de esas consideraciones. La siguiente, por favor. Entonces dice que esa ley es de carácter de observancia general, ¿no? Esta ley tiene que llevarla a cabo todas las empresas, todas las personas que tratamos datos personales. Por ejemplo, ¿quiénes son personas que tratan datos personales? Pues los contadores. Tenemos una infinidad de datos personales con el hecho de tener trabajadores, ¿no? La fiel de las personas, trabajadores, socios, clientes, proveedores. En cualquier momento tocamos este tema. Así es. Entonces, bueno, nosotros como agencias de estudios socioeconómicos, las áreas de recursos humanos de todas las empresas, los que hacen reclutamiento y selección, que publican en LinkedIn o en internet, ahí les comparto el currículum de fulanito de tal o fulanita de tal, para que si hay una oportunidad, y lo hacen en muy buena onda, ¿no? Lo hacen de muy buena fe. El problema es que están poniendo a disposición de todos y haciendo público una información que es de carácter personal y que pertenece a una persona. Sí, que lo mando para un fin, ¿no? O sea, yo solo apliqué para acá, de por qué me están hablando de otros lados. Digo, como dices, puede ser de muy buena fe, pero a mí no me interesa, tal vez que mis datos, y a lo mejor en ese momento, por la necesidad que tenías, pues decidiste publicarlo a todo el mundo, sin darte cuenta de las consecuencias que podía tener con eso. Si nos ayudas con la siguiente, por favor. Y esa parte que mencionas es de ambos lados, ¿no? Tanto el que busca trabajo, dice, pues yo necesito trabajo, y avientan el currículum por todos lados y dan sus datos, en todo los llenan en todos lados. Y del otro lado, como patrón que solicitamos personal, pues también avienta la vacante, te llegan como 20, ahí las revisas y solo escoges uno, y lo demás quedó dando vueltas en las y lo demás, quién sabe cómo te deshaces de él, ¿no? O sea, quién sabe quién te... Bueno, la ley contempla lo que es el tratamiento
¿no? Y todo lo que es obtener información, usarla para algo en particular, para registros, etcétera, divulgarla, almacenarla, tener acceso a ella, manejarla, aprovecharla, transferir. En el caso de los estudios socioeconómicos en particular, nosotros no la divulgamos, porque divulgar es hacerla pública, ¿no? Entonces nosotros no la divulgamos, pero sí las agencias llevan todos esos tratamientos de los datos personales. La siguiente, por favor. Observancia general, les comentaba, y bueno, está el uso del tratamiento legítimo, controlado e informado. Por eso es importante el aviso de privacidad. El aviso de privacidad no lo es todo. Comentábamos también que el aviso de privacidad es un documento en el que indicamos para qué se va a usar la información, cómo vamos a obtener esa información, cómo la vamos a almacenar, cómo la vamos a proteger y cómo van a poder acceder a los derechos ARCO, de acceso, rectificación, oposición y cancelación, de nuestra información. Todos tenemos ya que tener eso. Hasta hace muy poco, en el 2024, 2023, las instituciones de crédito o las sociedades de información crediticia estaban exentas de la ley, imagínense. ¿En serio? Ajá, hasta que... Son los que más transmiten los datos. ¿Por qué crees que los transmiten? Y más recaban. Claro, más recaban y más transmiten. Y fíjense que una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace 2 años les quitó esa atribución de decirles que ellos eran intocables, exentos, no estaban exentos. Bueno. O sea, de hecho, manejó como inconstitucional el que ellos estuvieran, y entonces ahora sí puede haber procedimientos contra ellos para corregir, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no sé si a ustedes haya pasado, pero a mí me han aparecido tarjetas de crédito en mi informe de buró de crédito que yo jamás he solicitado. Fíjate, banco, fíjate. Pues ojalá tuviera ese crédito. Oye, pero fíjate que yo sí soy muy específica en que cuando abro alguna cuenta o voy al banco, me dan el aviso y sí les pongo con letra, no permito que lo compartan. Incluso cuando voy a algo de mi auto en la agencia, a donde voy, yo siempre les pongo a mano, y luego me dicen, es que no le puedo rayar, es que no te lo voy a firmar si no es así. Porque no sabes en dónde lo estás dejando. Y a veces también ya te dan el formatito con la tachecita de que sí, y yo soy muy específica, claro. Para revisar qué estoy firmándole ahí, porque de repente ya te empiezan a hablar, e incluso cuando me llegan las llamadas de los bancos, sí les digo, oye, ¿por qué me están hablando? No, es que usted compartió, le puse, revisa tu aviso, porque sí le puse ahí que no, porque lo hago siempre, pero sí ellos están como muy seguros de que sí compartiste la información y que sí autorizaste, así de, no, pues es que usted autorizó. Y te dan respuestas sumamente ilógicas de acuerdo a la ley, y ahí se ve que no tienen capacitación. Sí les digo eso, voy a meter mi queja y voy a... Y lo que pasa es que la ley exige que dentro de nuestra gestión de datos personales tengamos capacitación, tanto nosotros como nuestros empleados. En ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otra manchita al tigre, ahí, ¿no? La que sigue, por favor. Pues obviamente la solución es no dar acceso a los datos, pues no, esa no es la solución, nunca será la solución. Más bien hay que darlos controlados y seguros, ¿no? Sí. Hoy en día ya es complicado decir quién eres, qué haces, cuánto ganas, dónde trabajas, desde la parte que somos en redes sociales, compartimos nosotros mismos información, hasta con nuestro banco, la parte médica, mil cosas que nuestros datos ya están protegidos. Así es, sí. La siguiente, por favor. Ok, ahí solamente es un poquito de historia respecto a cómo es que empezamos a hacer necesario que hubiera una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares. La que sigue, por favor.
En México prácticamente es reciente esto y estamos en pañales todavía. En México es reciente, es a partir del 2010, pero realmente la vigilancia de esta ley comenzó un poco antes de la pandemia. Yo creo que hace unos 5 o 6 años empezó a haber un poquito más de vigilancia en ese sentido, ¿no? Emana de la Constitución Política, entonces de ahí viene la ley federal para el tratamiento de los datos personales. La que sigue, por favor. Bueno, como les había platicado, estos son los principios que se deben observar, ¿no? De licitud, donde tienes que obtener los datos de manera legal. Hay muchas personas morales que obtienen tu información a través de las páginas y te piden cierta información que no tendrían que tener, ¿no? Pero ¿a través de qué página? Por ejemplo, de un sitio, un formulario de registro. Y entonces te dicen, si no llena, o sea, tú quieres entrar no sé, a la página, al servicio de internet que pone como gratuito, y entonces obtienen una serie de información que no tendrían que ser, ¿no? La otra es que tiene que ser proporcional, ahí lo sé. Proporcional quiere decir que estás pidiendo la información que necesitas para la finalidad para la que estás pidiendo la información, ¿no? O sea, no te puedo preguntar cuántos novios has tenido si te voy a dar trabajo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tiene que haber un consentimiento expreso del titular de los datos para que tú los puedas usar, ¿no? Sí, que es lo que te ponen ya con el tachecito y si no le picas ahí no avanza. Que ese es el truco. Por ejemplo, esa es una obtención ilegal. Y están faltando al principio de licitud, exactamente. Ahí es donde está. Tiene que haber una finalidad, es decir, tiene que haber información. Le tenemos que decir a la gente para qué queremos esos datos. Y esa información generalmente va en el aviso de privacidad. ¿Se acuerdan que antes, pues, lo que hacíamos era descargarlo de internet, volarnos uno y ponerlo como nuestro aviso de privacidad? Y dices, con eso ya cumplí. Que sigue siendo un uso muy común. Que sigue siendo común, exactamente, pero tiene unas implicaciones muy, muy grandes, ¿no? La calidad de la información, también platicábamos hace un momento de que en el Seguro Social hay una serie de irregularidades en la información donde tu CURP no corresponde con tu nombre, donde tu dirección, tu domicilio no corresponde, etcétera, ¿no? Entonces hay que obtener información de manera de calidad, ¿no? Hay plataformas que ofrecen estudios socioeconómicos en 30 segundos y que precisamente no tienen esa calidad de información. Es decir, te pueden poner lo que descargan de lo que está en la nube y dicen, tú nunca has trabajado, tú sigues viviendo con tu mamá, etcétera, ¿no? Hay una serie de... Esa parte también, donde le he visto mucho, también es la parte donde revisa las cédulas profesionales o los grados que tienen. Y tú dices, pues tengo licenciatura, maestría, doctorado y varias especialidades, y las revisas en ciertas páginas y no aparece, y ya con eso ya te tachan de falsedad, usurpación de profesiones. Así es. Cosas. Cuando no te da certeza esa página. Ajá. Y nosotros que buscamos toda esa información y la validamos precisamente para tener el estudio socioeconómico, nos enfrentamos a todo eso, ¿no? Tiene que haber responsabilidad respecto a esa información, o sea, somos responsables de lo que pasa. Ahorita vamos a ver los 2 deberes. Si nos pones la siguiente, por favor. El deber de seguridad. Nosotros, como responsables del tratamiento de esos datos o como encargados del tratamiento de esos datos, somos los responsables de la seguridad de la información y tenemos que garantizarla tanto técnicamente como en procedimientos, como físicamente. Somos los responsables de que esa información no se maltrate, no se borre, no se pierda y no se altere exactamente, ¿no? Somos los responsables de todo eso. Y otra de los deberes en la siguiente, por favor. Bueno, todas las normas, los deberes de seguridad administrativos, técnicos y físicos, ¿no? Tenemos que tener la tecnología, el antivirus específico, el encriptado correcto para que esa información no se pierda. Si son medidas físicas, pues bueno, tenemos que asegurar que nadie más va a tener esa información porque pasó y agarró mi celular y se lo llevó con mi información, o ahí estaba el papelito donde anoté la dirección, el teléfono, etcétera, todo.
Eso tenemos que tener esos procedimientos que nos garanticen. La siguiente, por favor. Y el deber de confidencialidad. Entonces, todas esas empresas que están compartiendo nuestra información para ser parte de campañas de ventas o algunos para delinquir, que se llevan nuestros datos, bueno, todas esas empresas que están compartiendo están faltando a ese deber de confidencialidad y obviamente hay sanciones por eso, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya viene todo lo que tiene que ver con las sanciones, los artículos que lo sustentan y, bueno, pues no cumplir precisamente con darle acceso, rectificación, cancelación u oposición, o sea, que son los derechos ARCO. Todas las empresas tienen que tener eso, tiene que haber un mecanismo y tiene que ser un mecanismo que se lo facilite a la gente. Por ejemplo, hay uno que dice, sí, pero manda un correo a China y ahí solicitas, oh, sí. Ah, no, pero ¿sabes qué? Es que tienes que ir a tal lado. No, tienes que ir, no, tengo que darte la facilidad para que tú, de manera remota o de manera física, todo eso, puedas tener acceso a esos derechos ARCO, ¿no? Sí, regularmente hay un correo, ¿no? Al que al final de tu aviso de privacidad o regularmente en las páginas debes de tener establecido un correo al cual se dirija. Sí, y tendría que ser que no tienes que acreditar más que la titularidad de los datos personales, o sea, que tú seas y si te van a pedir algo que lo acredite, ¿no? Tu INE o tu acta de nacimiento o algo que lo acredite, pero no te tienen por qué poner más trabas, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que usted dio sus datos? No, eso no, tiene que ser fácil, ¿no? Tiene que ser que la gente... La que sigue, por favor, que eso sería actuar con negligencia, ¿no? Pues, contravenir los principios que comentamos, los 8 principios de licitud, de proporcionalidad, de responsabilidad, etcétera, ¿no? Mantener todo eso, pues, todas esas son violaciones. La que sigue, por favor. Bueno, incumplir con la confidencialidad. Si se establece, pues bueno, hay sanciones muy, muy, muy serias también, ¿no? En este caso. Hay muchas historias de terror que ahorita vamos a platicar, mi querido Sergio. Sí, que también nos platicaras esas historias de terror que muchas veces no sabemos lo que estamos, en el programa que nos podemos meter. Y del otro lado, si nos pudieras platicar también, igual no sé si lo traes más adelante, ¿cuál sería el canal? Supongamos, si yo voy a una entrevista de trabajo, dejé todos mis datos y ya después me están llamando de otros lados que no me interesa para venderme cosas. ¿Cuál sería el camino para poder yo ejercer mis derechos en esta parte como empleado? Mira, sí, vamos, la siguiente es nada más, las siguientes son ejemplos, si las puedes poner, por favor, de las sanciones. Bueno, también cuando transfieren, que es lo mismo que hacen estas empresas. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, que se acceda a lo que decíamos de los derechos ARCO, que si se impide, se afecta, se ralentiza poder acceder a tus datos, pues bueno, hay sanciones. Y la que sigue, que dice, pues estas son algunas multas, ¿no? De 100 a 160,000 días de salario mínimo vigente del Distrito Federal, y están provistos en esas fracciones, ¿no? Ese cálculo está hecho, pues, desde el 2022, así que ya aumentó. ¿Esta multa es por un solo acto o puede ser por varios? Digamos que yo haya reclutado a 10 personas y solo es una sola multa o una por cada una. Depende mucho. Ahí el criterio, la verdad es que el criterio de las autoridades son las que determinan esas sanciones. Generalmente, también dependiendo del número de sanciones que se revisan, en la misma, vamos a decir, en la misma denuncia, en las faltas que caíste, pues te van sumando, ¿no? Pero generalmente van en esos rangos, aunque también les debo de confesar que hay unos mucho mayores, ¿no? Y ahorita les voy a platicar un caso de eso para que vean cómo se puede afectar. Y además, esto se intensifica si los datos personales que se compartieron o los datos personales que están en resguardo fueron dañados o fueron robados o no fueron resguardadas con confidencialidad, se trata de menores o se trata de salud.
Entonces, las sumas se multiplican. Si puedes poner la otra, por favor. Entonces, se pueden multiplicar hasta 55 millones de pesos, ¿no? Que ha habido. Entonces, también depende del tamaño de la organización. Esa es la verdad, ¿eh? Depende del tamaño de la organización, sentenciada, pues de donde te valen, ¿no? Okay. No, o sea, digo, sería impensable que a una pequeña empresa le pidieran 55 millones de pesos por una sanción. Pues oye, pues, ¿de dónde? Ojalá los vendieran, ¿no? Ya no que nos ganaran, los vendieran. ¿Sí? Entonces, está en esa proporción los cobros, ¿no? Creo que estas son las últimas. No sé si todavía hay otra más. ¿Podrías ponerla, por favor, si hay? Oye, Joel, yo tengo otra, bueno, ahorita que lo que te preguntaba, Sergio, pero yo también tengo otra duda. A ver, si puedo resolverla. Vas a ver que sí. ¿Cómo nos impacta a nosotros? Bueno, yo a lo mejor me quedé en la vieja escuela de cuando hablabas y pedías referencias. ¿Cómo es ahorita? ¿Cómo es lo más común ahorita en las empresas? Hablar y pedir, mandar un correo. Yo era de las que todavía, justo como bien lo dice Sergio, pues sí he sido contadora y todóloga, ¿no? Desde hasta hacer el perfil del puesto y sentarte con la gente y ver y hablar y darle el seguimiento, en donde yo hablaba o pedía las referencias, aunque ya en las últimas veces que a mí me hablaron para pedirme referencias de ex trabajadores, más bien me mandaban correo, ya no me hablaban. Y bueno, también justo con esta parte de la protección de datos, a mí me gustaría saber cuáles son las mejores prácticas. Yo ahorita, o cualquiera de nuestros socios, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Hablar? ¿No hablar? ¿Se lo dejo a la agencia? A mí en lo personal hay cosas que sí me gusta preguntar, ¿no? O que sí quisiera saber, depende del puesto. Pero ya luego por correo o no, también entiendo que el candidato te tiene que decir qué sí puedes decir de él, ¿no? O sea, claro. y qué pasa si es una persona que yo no quisiera recomendar, o que dices, híjole, aquí hizo tanta cosa que yo preferiría casi evitarme la recomendación si no puedo decir que no. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es el criterio? Sí, ¿cuáles son los criterios o cómo se maneja, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cuidar al hacer eso, tanto al darlas como al solicitarlas, por favor? Mira, en cuanto a la forma en que se solicitan, como bien lo mencionas, últimamente se hace mucho a través de correo electrónico. Dependiendo de los tamaños de las empresas a las que les solicites las referencias. Porque hay gente que nos dice, ¿sabes qué? Es que yo los últimos 3 años trabajé en la lonchería de mi tío. O sea, no hay una manera como un canal oficial, ¿no? O sea, pues tu tío puede ser cualquiera, ahí no se puede. Pero, por ejemplo, cuando son empresas ya un poco más grandes y que ya tienen información, hay empresas que tienen un área específica para pedir referencias, ¿no? Y se les manda correo y siempre la recomendación es que obtengas el consentimiento expreso del candidato a empleo para solicitar esa información, sea la que sea que te vaya a dar el que fue su empleador. La otra recomendación es que si tú vas a dar esa información o si te solicitan a ti esa información, de igual manera que te la soliciten y que te demuestren que hay un consentimiento expreso para obtener esa información. Okay. Negarla también está mal, por lo que te digo, el titular de la información de su desempeño es el titular de los datos, en este caso el candidato a empleo. Y si él le está diciendo a la agencia que vaya y que pregunte, pues es porque es un mandato. Y entonces eso hay que resolverlo, ¿no? Pero sí tienes que garantizarme que él te está autorizando a aquello de la información, ¿no? Ok, solicitárselos entonces. Si te contesto, sí te contesto, pero dime, pero demuéstrame fehacientemente que tienes el consentimiento expreso del candidato. Ok. Esa es la manera más segura. Y en cuanto a la evaluación que tú tienes, pues normalmente siempre las recomendaciones en el ámbito laboral es que las evaluaciones del personal
y las experiencias, pues estén asentadas en actas. Ok. ¿No? Entonces, yo te estoy diciendo que tuviste un mal desempeño porque en la evaluación de tales y tales meses saliste con estos puntos bajos, tuviste acceso, siempre también la recomendación de los reglamentos internos de trabajo, donde les haces de su conocimiento cómo serán las evaluaciones, cuáles son los puntos que evalúas y cómo los evalúas y qué valores les das y todo eso, ¿no? Eso viene en el reglamento interno de trabajo. Es muy difícil en las empresas pequeñitas. Sí, son las pymes. Que son todo que son las pymes, todo eso. Pero sí hay cosas que hay que recomendarle a nuestros clientes que tengan su reglamento interno de trabajo, porque eso les protege de muchísimas cosas, ¿no? Donde tú estableces cuáles son los criterios y cuáles son las evaluaciones, y bueno, sabes que en tus evaluaciones saliste mal, y eso es lo que yo estoy compartiendo. Porque también, por otro lado, si nosotros le damos información imprecisa o por no quererle arruinar al empleador, pues le estamos ocasionando al empleador que esté contratando a alguien que no le va a funcionar para lo que él está pensando que va a contratar, ¿no? Sí, que es como una solidaridad. Exactamente, que eso parece delicado cuando dices, híjole, y además es muy ético, ¿no? ¿Y qué hago, no? Me acuerdo de alguna persona que a mí me dijo, ahórrate problemas. Ni te busques problemas con esta persona, entonces, charros. Ahora, siempre tenemos también que tener la evidencia de quién nos está diciendo esa evaluación, ese resultado, esa recomendación, quién le está haciendo, y de preferencia que nos las hagan por escrito. Porque, por ejemplo, a nosotros nos pasa como agencias que nosotros no podemos creer en alguien al que le llamamos y le decimos, oye, ¿qué tal? ¿Cómo trabajó Sergio? Ay, no, es que Sergio es una lata, man. No te metas en problemas. No. Fíjate que esto es, porque hay que establecerlo, ¿no? Y yo no puedo ponerlo en un reporte de un estudio socioeconómico. Pues le hablé a fulanito tal y me dijo esto. No, espérame. ¿Te dijo dónde está que te dijo, no? ¿Cómo es? Por eso es que ahora se utilizan más los correos electrónicos. O que Sergio era el empleado. O la otra al revés. No, eso es un genio. O sea, no sé cómo se puede aquí. ¿Por qué se puede? ¿Por qué lo dejaron? Bueno, para eso hay otras herramientas. Yo siempre digo, mira, el estudio socioeconómico es como los diagnósticos en la medicina. Si tú vas y solamente tomas una radiografía, pues te va a dar cierta información respecto a la integridad de tus huesos o de tus órganos y nada más. Pero si tú quieres saber si tiene descalcificación, si tiene algún síndrome de crecimiento extra, o sea, haces una serie de pruebas de sangre, de orina o de hormonas, una serie de pruebas para que te lleven a un diagnóstico. Bueno, los estudios socioeconómicos son una de esas herramientas para llevarte al diagnóstico. Pero, ¿cómo se integra el diagnóstico? Pues con la entrevista, con la recabación de la información, con las pruebas de aptitud. O sea, es increíble, pero hay muchas empresas pequeñitas que no hacen pruebas de aptitud, porque no saben cómo hacerlas, ¿no? Sí, y entonces, pues a mí me dijo el señor de la tortería donde trabajó que sí era bueno para trabajar y que sí sabía de mecánica. Entonces, ¿cómo garantizo yo? Bueno, hay que hacer pruebas para eso, ¿no? Y luego ya les platicaré de lo que es la inteligencia artificial, que sí se los voy a platicar luego, pero yo sé que no sé, porque hay maneras ahora de que tú puedas tener una evaluación de aptitud, ¿no? Todo eso te tiene que llevar a un diagnóstico. Sí, sobre todo para que los despachos que nos están viendo, los socios o como lo mencionamos, las empresas que son nuestros clientes, que pueden ser micro, que pueden ser medianas, digo, las grandes creo que ya lo tienen más establecido, ya tienen su área de recursos humanos, sobre todo las pequeñas, ya sean nuestros despachos o las empresas, que tengamos ese checklist, ¿no? O sea, bueno, la entrevista, donde ya te llevan, no sé si te llevan o no ya una solicitud de empleo. A mí me ha pasado que de repente ya llega el candidato con su solicitud, o le das una a que ya la llene, en donde ya te evitaste, que bueno, las editadas o las que ya tienes tú ya vienen cuidando la parte de la protección de datos, ¿no? Ya hay preguntas que ya no haces.
Entonces, tal vez sería eso el caminito, y como dice, si no la de aptitud, a mí me ha tocado más bien hacer el estudio psicométrico también para saber si la persona trae el perfil que yo necesito, o sea, no va más allá de eso, ¿no? Sino en qué rangos tiene, más bien, cuáles son sus rangos cuando está bajo presión, cuando tiene esto, hacia dónde van sus sesgos. Uh-huh. Entonces, sería más bien como cerrar nuestro paquete de reclutamiento con un estudio socioeconómico, porque este es el que menos veo que hacen las empresas. Digo, yo recuerdo que no era muy caro, o cuando nosotros lo mandábamos a hacer eran, no sé, 500, 750 pesos. La verdad es que para ahorrarte tanto problema, sí lo hacíamos. Y la información que nos daba también al candidato, pues le daba más formalidad en nuestra empresa, ¿no? Ya, bueno, ya invirtieron el tiempo, invirtieron pues el dinero, ya están haciendo más formalidad. Eso creo que nos da formalidad a nosotros como empresa, pero también a ellos les da un poco, bueno, les da más seguridad, ¿no? Del claro. Tipo de empresa. Entonces, eso, no sé tú qué más nos puedas aportar, o más bien darnos tu punto de vista, qué otra cosa necesitamos o en qué nos tenemos que enfocar para que nuestra parte de reclutamiento con los estudios económicos sea más sólido. Uh-huh. Mira, como tú bien lo mencionas, tiene que haber una batería, siempre se tiene que establecer una batería uh-huh. de acuerdo al perfil. O sea, creer que una sola batería funciona para todos los perfiles también es erróneo. Okay. Entonces, hay ciertas diferencias que se deben hacer. Incluso los estudios socioeconómicos se tienen que hacer de acuerdo al perfil de puesto. Por la cuestión que les comentaba del principio de proporcionalidad, ¿no? A lo mejor, oye, si tú vas a trabajar en, no sé, en una computadora y todo eso, pues yo para qué quiero saber si tienes problemas de salud, osteoporosis o, uh-huh. o de musculares o cosas así, ¿me explico? O sea, no tiene ningún sentido tenerlo. Si vas a ser chofer y te tengo que preguntar si tienes problemas de la vista, ¿no? Eso sí, si consumes psicotrópicos, algunas cosas uh-huh. así. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Esas diferencias que tiene que haber. Pero sí tiene que haber, desde luego, primero una entrevista profunda, entrevista por uh-huh. competencias, bien, con alguien que pueda calificarla. Tiene que haber los psicológicos o psicométricos. Eso también siempre es una recomendación que los hagan. Tienes que hacer una prueba de aptitud. Sí, la de aptitud también. Si no haces una prueba de aptitud, perdóname, pero estás contratando a la ligera, ¿sí? Aunque sea chiquita, aunque sea... Creyendo en todo. Ajá, pues es que, incluso mira, las entrevistas de trabajo que se hacen, hay una manera correcta de hacer entrevistas, de reclutamiento. O sea, no nada más es preguntarle cosas así. Lo básico. No. Hay entrevistadores profesionales. En alguna ocasión a mí con una asociación, la de AMEDIR, deben conocer a AMEDIR, sí. La de directores de recursos humanos, nos hicieron, nos obsequiaron, de hecho a veces nos obsequiaron un curso de 3 sesiones con interrogadores el FBI, ¿no? Ándale. O sea, para que tú aprendieras a hacer la verdad, exactamente. Ese tipo de entrevistas eran muy como de polígrafo, pero sin el polígrafo, ¿no? Pero era la técnica. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que hacer eso, hay que hacer un estudio socioeconómico para validar la información documental, la información de lo que dice, porque acuérdense que al final de cuentas es una declaración de lo que ellos nos están diciendo, ¿no? Entonces, nosotros como empresa tenemos que validar hasta cierto punto lo que se puede validar, ¿no? Y la otra que también siempre recomendamos, no para todos los puestos, pero sí para muchos, es una prueba de confidencialidad. Que puede ser polígrafo, que es más invasivo y más... Y aparte se ponen nerviosos, ¿no? Y además se ponen nerviosos eso. O el polígrafo ya... O hay otras que son de confidencialidad, que incluso se pueden hacer vía remota, ¿no?
y que también algún día les podemos platicar, porque dentro de la asociación también hacemos evaluaciones de confianza, o también vemos esa parte. Ahora que el tiempo ya también nos ha consumido para poder cerrar. Joel, creo que nos has dado la receta del pastel, porque sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, luego contratar a una agencia se nos hace caro, ¿no? Y queremos aventarle esa responsabilidad al contador, pero en esa parte va mucho riesgo, ¿no? Y ahorita la receta del pastel que nos has dado, todo lo que implica, todo el proceso y todo lo que nos dan y los beneficios que obtenemos, creo que tenemos seguridad de lo que estamos contratando. Es tratar de disminuir el riesgo lo más posible, porque siempre contratar a una persona es un riesgo para las empresas, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es tratar de encontrar un diagnóstico integral que nos pueda determinar. O sea, hay gente que nos dice, es que en tu estudio socioeconómico no me dijiste que mentía. Bueno, es que los estudios socioeconómicos no son para Sí, ese es psicométrico. Mentiras, ¿no? Es que no me dijiste que no sabía usar el montacargas. Bueno, es que en tu evaluación de desempeño, de aptitud, pues tú tendrías que haber contemplado esa parte. El estudio socioeconómico no es para eso. Entonces, también el día que gusten, podemos platicar de lo que es el análisis e interpretación de los estudios socioeconómicos para que le encuentren el valor al instrumento, ¿no? Que vean qué información puedes obtener de eso, para qué sí te sirve y para qué de plano no te sirve, ¿no? Y entonces, cuando vayas al mercado a buscar a un proveedor de estudios socioeconómicos, no te vayas con el que te va a cobrar muy barato. Tampoco se trata de que te cobren mucho. El precio que tú manejas es muy, muy correcto, anda costando como 750 pesos, un estudio bien hecho. Ya más abajo, pues ahí son muchos, que también es... pero el precio no lo es todo. Yo lo que les pediría, lo que les recomendaría en el caso de que cuando vayas a contratar a una agencia de estudios socioeconómicos, sí pregúntales cuál es su metodología para hacer los estudios socioeconómicos. Okay. ¿Y qué información tienen ellos respecto a la protección de datos personales? Pregúntaselos, porque eso a ti como responsable de los datos del candidato te puede afectar. Entonces tienen que tener una metodología que garantice que no va a haber fuga. O sea, tú te vas a dar, a ver, ¿cómo los haces? No, pues es que mira, generalmente hay lo que me diga le voy a creer. No, pero es que mira, hay agencias que te dicen, es que yo tengo 30, 50, 100, 200 freelancers, empleados para... Sí, no para te dicen nadie, ninguna agencia los tiene contratados por ellos. Tienen algunos. O sea, por ejemplo, hay agencias que todavía contratan de fijo a una parte de sus investigadores de campo, pero la gran mayoría son contratados por vía remota, porque no puedes tener uno en cada ciudad del país. ¿Estás de acuerdo? O sea, el que te diga eso ya de entrada te quiere dorar la píldora. La otra es que hay que buscar que esas agencias tengan procedimientos para proteger los datos personales. ¿Cómo obtienes los datos? ¿Cómo los proteges? Oye, si el candidato quiere acceder a la información que tú recabaste, ¿dónde lo puede hacer? ¿Dónde puede ejercer su derecho a arco? Con esas preguntas, tú te das cuenta más o menos de la calidad que pueda tener la agencia. Y la otra, si andas buscando a un proveedor de estudios socioeconómicos de confianza, pues contacta a la asociación y nosotros te canalizamos con. Sí, porque realmente, aunque estamos en lugares en los que no hay tanta rotación o no hay tanto personal, me parece que sí el tener nuestro proveedor de confianza ya es una relación a largo plazo, ¿no? Yo ya no me voy a estar preocupando y ahora a dónde lo mando. O sea, ya sé que aunque tenga 2 o 3 al año, yo le voy a estar hablando a ese proveedor. Entonces, bien vale la pena, como dices, preguntar desde inicio, investigar, revisar quién nos va a apoyar, ¿no? Y bueno, con todo lo que nos estás diciendo ya nos das, bueno, a mí y a varios contadores, o sea, yo hablo porque ya entendí a varios contadores que sí nos avientan al ruedo o que de repente, pues, es lo que toca también hacer en donde estás, le digan, ¿no? Oye, ya sé lo que te estás ahorrando por decirme a mí. Exactamente, o sea, vean todo nuestro valor agregado. Tienen un valor muy, sí, porque así es, o sea, todo el mundo recurre a los contadores para que les resuelvan todo lo que no sabes cómo se resuelve. Entonces, para que aparte, bueno, pues sí sepamos
a quién delegarle esa responsabilidad, que es su trabajo. También que, bueno, no es tan caro, yo creo que no es tan caro. Y es más caro las consecuencias. Sí, nos ahorra muchos problemas, como bien sabemos, y como bien lo dijo Sergio al final, pues también vamos a estar ahorrándonos el hacer el pleito y el despido, ¿no? O ver que no por algún tema, algún problema, sino por un mal reclutamiento o algo que no hayamos podido ver porque finalmente no es parte de nuestra formación, ¿no? Claro, simplemente es parte expertos. de nuestra experiencia en cómo vamos tomándola. Entonces, bueno, Así Joel, es. pues no sé con qué quieran cerrar, Sergio, Joel, algo final. Agradecerte la información que nos brindas hoy. Para nosotros como Asociación de Contadores es muy valiosa porque vamos con esa punta de flecha para saber qué pedir, cómo pedir y las consecuencias que podamos tener. Yo creo que te invitaremos en próximas sesiones porque aquí no solo termina ese tema, sino es un abanico para la parte de reclutamiento, selección y todo lo que implica el capital humano. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Yo lo único que les recomiendo es, bueno, que se acerquen a la asociación, el correo está a disposición de todos. Tenemos cursos que son gratuitos, o sea, si tú eres contador y quieres acceder a un curso de cómo se hacen los estudios socioeconómicos o de protección de datos personales, escriban a info@estudiosmexico. No, perdón, ese es Estudios México, no, a info@imeso. Ese es el de una empresa que hace los estudios, no, es @imeso, imeso.org, y nos mandan sus datos, su nombre nada más y su correo, y nosotros les devolvemos una liga para que se inscriban al curso y lo puedan tomar en línea, y eso les va a abrir muchísimo el panorama, ¿no? Okay. Para que también incluso puedan evaluar al proveedor que van a seleccionar. Chequen, a ver qué es lo que hace un estudio socioeconómico, de qué consta, cuáles son las sanas prácticas en protección de datos personales que tienen que tener. Y de esa forma, ustedes también se aseguran, ¿no? Y le pueden decir a sus clientes, pues, oye, estamos seguros por esto, ¿no? O estamos más seguros, o tenemos menos riesgo. Sí, ya es algo más sólido, Así ¿no? Es. Nuestra intervención. Pues bueno, Sergio, Joel, y a todas las personas que nos siguieron en la transmisión, les agradecemos mucho, esperamos que esto les haya podido dar más posibilidades, más conocimiento del tema, y bueno, la Comisión de Capital Humano les da las gracias por haber seguido la transmisión.